Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy les vamos a estar contando sobre una práctica religiosa buenísima que seguramente ustedes han escuchado y tienen muy buena percepción de lo que es. Oh, rayos, mi gato acaba de subirse al escritorio. Y está aquí, ahí en la cámara. Se ve aquí en la cámara. Hola, gatito, vamos a bajarte. Adiós. Bien. Buen comienzo. Sí, excelente comienzo del podcast. Y vamos a estar hablando sobre los catecismos. ¿Qué es un catecismo? ¿Y qué creemos de los catecismos? Y si ustedes y nosotros, los cristianos promedio, deberíamos empezar a considerar si queremos usar un catecismo. Así que aquí vamos. Abraham. Escucha. ¿Qué es lo que un catecismo? Espérate que vamos a comenzar con una oración. Adelante. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esos son unos muy buenos versículos para... Es una compilación de versículos. Sí, pero lo que quiero decir que me parece que son como versículos que utilizarían los bautistas para hablar como del plan de salvación. Sí. En verdad, bueno. Como que también genérico. En verdad, ¿no? ¿Tú qué dices? O sea, siempre es romano. O sea, sí. Pero no digo que los usarían en la vida real, sino como que el contenido de los versículos Sí. Es como una teología bastante ligera de, solo tienes que creer en Cristo. Y ya no explican qué significa creer en Cristo, ni hablan de obedecerlo, ni de seguirlo, ni ninguno de esos versículos que también están en la Biblia, que tienen que ver con ser salvo, sino que como que se quedan en unos versículos que son como que más, no sé, generales, como más ecuménicos. Bueno. Podemos arrancar de una vez con esto y ver como qué va pasando. O tú quieres como dar una explicación. Porque tú comenzaste en la introducción bien como más general y no tanto en lo específico. Es sencillo, señores. Miren, un catecismo. Ya, para darle de una vez. Pero un catecismo. ¿Todo eso lo dice? Sí. Pues Abraham, dale para allá. Ok, entonces habíamos dicho que sería interesante en el podcast invitar a un católico y entrevistarlo y ver qué ellos creen y no sé qué. Y yo le dije a Mario, bueno, la persona con la que hablamos una vez incluso nos dijo como que no quería venir al podcast. Pero le dije que si de verdad ustedes quieren saber lo que creen los católicos, ahí está el catecismo. Entonces, yo le dije a Mario, pero vamos a leer el catecismo ya en el podcast. Obviamente no es lo mismo que hablar con una gente, pero yo estoy, escuchen el link donde yo estoy. Vatican.va. Vaticano.vaticano. Y está aquí el catecismo en español. Pero estamos en el prólogo, que básicamente el prólogo es una introducción al catecismo para explicar qué es lo que es eso. Entonces, yo leí el versículo con el que comienza. O sea, eso que yo dije ahorita, eso fue del catecismo de la Iglesia Católica. Pero eran básicamente 3 versículos del Nuevo Testamento. Pero bueno, dice que como que punto 1. O sea, lo de que es un catecismo lo vamos a explicar en el punto 2. Pero el punto 1 es como una introducción antes de eso. Y dice que cómo va a funcionar esto es que simplemente vamos a ir leyéndolo y comentando sobre lo que estamos leyendo. Entonces yo voy a tratar como de leer un punto completo y que después quizás si hay algo que decir lo digamos, etc. Pero ustedes verán, como yo estoy seguro que va a pasar, que muchísimas cosas de las que vamos a leer, todo el mundo va a estar, o sea, nosotros y ustedes no van a estar de acuerdo.
pero sería interesante ver cosas que no. Entonces, vamos a ver. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dice aquí, punto 1. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Ya. Ey, ese es el primer punto. Ey, Está duro eso. yo creo que si ponemos en un tratadito, le damos durísimo al evangelismo. Eso está pila de bien. Eso está, pero me sonó pila a Pablo en Atenas. Sí, es verdad. Full. Súper Como genérico, que- general, en verdad. pero un ching más como resumido. Wow, pero demasiado bueno, man. Ey. Lo tiene Hubo todo. algo, no sé si, no te llamó nada la atención. Así como, Bueno, me llamó una cosa la atención, pero no sé si es la que tú quieres que me llame la atención. de a ver. Que dice que ayuda a los hombres a buscarlo. Eso lo dice Pablo, ¿no? En Bueno. Atenas. eh, O sea, él dice como que en otro tiempo Dios le Sí, dejaba sí, como que pero- cada quien hiciera pero- lo que quiera, pero ahora asignó a Jesús para que sí, todo pero el no mundo dice lo como que conozca. no dice como que te ayuda a buscarlo, sino Bueno. ¿qué es lo que tú dices? A mí me llamó la atención desde un punto de vista cristiano en el cual hablamos frecuentemente. Y dice que ha creado libremente al hombre. Bueno, aquí no lo habla tan explícito, que yo leí varios puntos más para adelante. Y Como van a el libre hablar de albedrío, eso. tú dices. Sí, van a hablar un chin de Bueno, eso pero más- eso me más llamó la adelante. atención, pero yo no dije nada porque después pensé que quizá no significa que Dios creó al hombre con libertad, sino que Él, en su libertad, creó al hombre. Sí, bueno, tú verás cuando sigamos leyendo. Ellos hablan un chin más de eso. Ok. O quizás no sea en este episodio, pero bueno. Está Pero me gustó ese párrafo. De verdad, tú estás De- muy bueno. demasiado. Y yo creo que muchos cristianos promedio ni siquiera pueden Articular. articular el evangelio de una manera tan elocuente y resumida, tan nítido Y así. De eso es lo verdad. bueno de los catecismos. O sea, entrevistando a alguien nunca nos dirían algo así. Ujú. Vamos a leer el segundo punto. Muy bueno, ¿verdad? Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Wow. Eso es Biblia, básicamente. Full Biblia. O sea, eso era Mateo 28 Ujú. y Marcos 16. No sé, que ahí no hay nada, yo diría que sí. Bueno, me parece interesante que dice colaborando con ellos, que es una frase que Pablo Pero- utiliza, que él es un colaborador Eso es con Marcos Cristo. 16, 20, aquí dice. Mm. Déjame leerlo en una versión. Pero me normal. parece interesante porque uno no suele pensar como que Dios está trabajando junto con uno, sino que uno está, no sé, trabajando mira. para Dios o algo así. Escucha, en la versión inspirada. Escucha. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, las señales que le seguían. Ok. Bueno, ahí no suena tan raro como colaborando, güey. O sea, Sí. ayudar suena como que Dios es más poderoso que ellos, entonces ellos no pueden hacerlo solo, así que Él está Mira. dando lo que necesitan, pero colaborar suena como que Sí. igualdad, El- más o menos. Como... La NTV dice, Señor actuaba por medio de ellos. Sí, ok. Déjame O ver sea, la es lo NBLA mismo, aquí, todo es lo la- mismo, solo que suena Sí. como de una forma un Mira, poquito... la NBLA dice colaborando el Señor con ellos. Oh. Wow. Interesante. Ok. Interesante. Bueno, punto 3. Ujú. Quienes, o sea, los apóstoles, con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sientan por su parte
urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Interesante. Hechos 2:42, dice ahí. Yo estoy pensando, man. Sí, ahí que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ajá. Mira, estoy pensando, man. Wow. La verdad es que la educación no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. ¿En qué Todo sentido? el mundo en República Dominicana hizo una primera comunión. Todo el mundo leyó el catecismo. No, porque no es este. ¿Y Yo cuál? creo. Hay un catecismo de bautismo que es más corto que este. Yo creo. Bueno, creo. Yo voy a imaginarme que esa introducción está en todos lados. Men, ese yo creo que es el mejor resumen de la Biblia que yo leí en mi vida entera. O sea, esos 3 puntos básicamente resumen de Está todo ahí. qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo hace y qué debe hacer el que cree eso. Está pila de bueno. De verdad, está demasiado bueno. Quizás para el cristiano promedio protestante, lo de la palabra celebrándolo en la liturgia, no sepan qué se está refiriendo ahí. Pero eso es básicamente la Eucaristía o comunión, que usando nombres no comunes. O sea, la Santa Cena. La Santa Cena, exacto. Mira, ¿sabes qué? Otro comentario que tengo, pensando, que ya ahí está hablando de discipulado, que es exactamente lo que uno hace con el catecismo. Uno enseña... Es el siguiente punto. Ok. Por leerlo. Esa gente sabe más que tú, Mario. Men. O quizás sabemos igual, o quizás... ¿Viste? Bueno, ¿viste que otra vez dijo libremente? Sí, ahí lo vi. Aquí ahí lo dice. Han respondido libremente a ella. Sí. Y se sienten urgidos por el amor a Cristo. Me gustó mucho eso. Ok, entonces dice, tema 2. Transmitir la fe, la catequesis. Cuando la gente, los protestantes, oyen esto, así quedan como que, oh no, catolicismo, cosas raras. Indoctrinación, sectarianismo, satanismo. ¿Qué es esto? Vamos a leerlo. Punto 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Wow. Míralo ahí. Wow. Está duro eso. Wow. Ahí lo dijo, lo del discipulado. Sí. Bueno, básicamente lo que quería decir es que en la iglesia, como crecimos como cristianos promedio, hay algo que se llama discipulado. Y otra cosa que se llaman cursos prebaptismales, que por lo menos en mi iglesia eran lo mismo. Se llamaban, o sea, eran 2 nombres diferentes para el mismo proceso. Curso de membresía. De membresía, de premembresía, de qué sé yo cuánto. Bueno. Y en mi iglesia de ahora, el propósito del curso de premembresía no es instruirte en la sana doctrina principalmente, sino que tú entiendas lo que la iglesia cree para que puedas decir y ya como que reconocer si tú lo puedes proclamar y estás de acuerdo y quieres ser parte de la iglesia. Obviamente, si tú no sabes mucha teología o no tienes ni una base básica, quizá ahí tú vas a aprender cosas. Pero realmente ese no es el punto principal en nuestra iglesia. En mi antigua iglesia sí era el punto principal enseñarte las doctrinas fundamentales de la iglesia. Y se hacía con unos libritos, que eran como 20 libritos, blanquitos, ¿tú sabes cuáles son? Rellenando. Ajá, escribiendo ahí. Sí. Básicamente lo que quiero decir es que quizás no le llamamos catecismo y quizás no lo hacemos exactamente de la misma manera, pero en realidad todos hacemos algo un poquito formal y establecido para el primer paso de discipulado en las iglesias. Porque realmente tú puedes seguir discipulando y seguimos discipulando después con la vida, hablando unos con los otros, claro, y respondiendo preguntas y pidiendo consejos y qué sé yo cuánto. Pero como que lo básico siempre te lo dan todo junto, de alguna forma sistemática, perdón, y bien comprensiva. Entonces, prácticamente... A mí lo triste es
que tú quieras reinventar la rueda y comenzar de cero a hacer algo cuando ya tú tienes, por ejemplo, las tradiciones más viejas o menos separatistas, por decirlo así, tienen catecismo de hace cientos de años. Por ejemplo, el catecismo de Westminster o el de Heidelberg tienen desde los 1500, qué sé yo. O sea, y hay algunos catecismos de bautismo que yo creo que llegan casi hasta los primeros siglos, tercero, qué sé yo, que han estado ahí la vida entera, pero cuando nosotros los bautistas hacemos nuestro propio material de discipulado, queremos como que comenzar desde cero a partir de la Biblia. Pero, o sea, ¿por qué? Porque hay que comenzar desde cero si uno tiene una referencia. Es como que por querer diferenciarnos, quitamos todo y ignoramos todo lo que han hecho los otros, porque nosotros somos independientes. Entonces, y hasta ahora, o sea, yo en lo personal solamente he escuchado Biblia. No he escuchado interpretación, no he escuchado doctrina, no he escuchado nada. O sea, tú me lees eso y yo no sé que esto es el catecismo católico y yo voy a pensar que es de cualquier, o sea, simplemente ecuménico. Mero cristianismo. Ah, es verdad, exacto. O sea, soy cristiano, fin, sin denominación ninguna. Así que... Sí, yo quiero ver que lleguemos a alguno que sea como que, Está muy duro eso. Ok, sí. Que revele sus colores. Arcoiris. 5, dice... Ahora aquí, ¿qué es lo que es la catequesis? La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Ok. O sea, básicamente lo que hemos estado diciendo. Sigue. Ok. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. Aquí básicamente está diciendo las diferentes categorías que se cubren en el catecismo. Quizá aquí ya tú puedas ver que hay algo católico cuando se usa la palabra sacramento. Bueno, eso no es completamente católico, pero está bien. No, yo sé que no, pero los bautistas usan ordenanza. Sí, ordenanza, yo sé. Pero, digo, muy intencionalmente. Hay denominaciones protestantes que usan sacramentos. No, yo sé. Yo digo para, o sea, no por ti, lo digo por nuestros cristianos promedio que quizás no saben. Yes. Y en verdad, lo que yo más estoy esperando de esta conversación del podcast, de algún episodio cuando lleguemos, es poder entender para mí la diferencia más grande que tenemos los católicos de los protestantes. Bueno, de lo que no somos sacramental. Es entender qué es la teología sacramental. ¿Por qué tenemos sacramentos? Porque nosotros los bautistas... Es una de las primeras cosas. Sí. Ah, qué bueno. O sea, nosotros... No lo vamos a ver hoy, pero... No, yo sé. Pero siempre equiparamos, por lo menos los que saben un chin de teología, equiparan rápidamente sacramento con salvación por obras, lo cual es erróneo. Simplemente, o sea, ellos están mal. No entendemos lo que significa. Que no tenemos lenguaje de medio de gracia, por ejemplo. Exacto. Pero si uno se detiene como a escuchar lo que significa, o sea, obviamente, quizá alguien no aceptaría el lenguaje de sacramento simplemente, aunque lo entienda porque cree que es equivocado. Pero por lo menos, creo que la mayoría de personas, al entender cómo funciona, podrían darse cuenta de que no es otro evangelio. Tan raro como... No es tan exacto. Como suena. Pero también que la palabra es media rara también. Sí. Uno no habla en esos términos. Voy a hacer un sacramento ahora. Vengo ahora. Exacto. Eso es rarito. Ok. Suena raro. Ok. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia.
no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. O sea, que esto no es algo evangelístico meramente, sino que es más para que la iglesia en sí crezca. Exacto. Ok. Los periodos de renovación... Espérate. Nota cómo ellos ahí están diciendo que el discipulado es tan importante que hace que la iglesia se acerque a la voluntad de Dios. Y en mi vida como cristiano promedio, como yo crecí, el discipulado era importante solamente para bautizarte, pero como el bautismo es algo no tan obligatorio, sí, es y no tan... Es importante, pero no es tan importante como para los católicos, obviamente. Ni se acerca. No, imposible, nada. O sea, es completamente diferente la importancia. Se me fue el tren de pensamiento. Estaba hablando del designio de Dios. O sea, cuando en mi vida de cristiano promedio, yo no siento que se le ha dado tanta importancia al discipulado. Ni siquiera un sentimiento, es un hecho. No se le ha dado tanta importancia al discipulado. Se ve en la práctica. No se ha hecho mucho esfuerzo de discipulado. Yo he crecido como cristiano, no es porque nadie se haya preocupado por mí en mis primeros años, ni en mi niñez, ni en mi juventud. Tú sabes, la escuelita dominical, qué sé yo qué, pero en la vida privada... ¿Sabes que en un sentido se asume como que tus padres se encargan de eso y no lo hacen? Bueno. Yo siento que con gente que llega nueva a la iglesia de fuera y que no tiene como ninguna familia ni nada, ahí como que los pastores o diáconos como que lo disipulan por un tiempo. No es algo tampoco que dura de por vida, sino que así, lo que tú decías, es como curso básico, de introducción, y después como que ya te has graduado y ya. Yo siento que la mera ha sido tan pobre. A mí nunca me discipularon así directamente, realmente. Nadie. Y quizá el discipulado más grande que se hacía en mi antigua iglesia eran los grupos... ¿Cómo se llamaba eso? Estudio bíblico. Eran estudios bíblicos que se hacían. Que es prácticamente un grupo pequeño. En verdad. Solo que no es tan íntimo. Pero ahí como que tú ibas y tú hacías muchas preguntas y qué sé yo cuánto. El que estaba interesado podía crecer. Verdad. Y en verdad son buenos los estudios bíblicos. Son muy buenos. O sea, discipulado uno a veces asume que tiene que ser un 1 a 1. Hemos hablado de esto en el pasado. Pero todo tiene... O sea, hasta la prédica de los domingos tienen cierto nivel de discipulado. No, ese es el punto. Básicamente. Exacto. Entonces, la vida de iglesia es diferentes niveles de discipulado. Entonces, tú tienes general, tú tienes así como grupo pequeño y tú tienes individual. Pero el asunto es la estructura. Porque aún las prédicas en la iglesia a veces ni siquiera siguen ninguna estructura. Simplemente como que... Sí, el libro que estamos o el tema que yo quiero o lo que sea. Exacto. O hay veces que incluso... los pastores están siguiendo un libro que están estudiando y de repente lo interrumpen porque se le dio que querían hablar de un tema y hablan de eso. ¿Tú sabes que yo me he dado cuenta? Para nosotros, que tus niños estén aprendiendo de la Biblia y aprendiendo de Dios, significa que sepan historias bíblicas. Que se sepan los detalles de la historia bíblica. Que sepan personajes bíblicos. Aparentemente en el catecismo lo que queremos es que sepan teología. Sí, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar mucho de eso porque yo fui siempre de esos niños que eran muy buenos en todo lo que tenía que ver con el escuela dominical. Yo me sabía toda la historia. Todos los personajes y todo. Y yo pienso, mirando atrás, ¿de qué sirve que tú te sepas la historia de nadie? O sea, si tú no sobre sabes... Sobre todo de forma desconectada. Exacto. Si tú no sabes cómo... Y mira, ni siquiera desconectado, porque vamos a decir que eso es complicado. Vamos a dejar eso a un adolescente. Solo porque se necesita mucho RAM. O sea, yo me refiero como que en mi mente... Simplemente como que, Jonás, Daniel,
José, Pero todo oye, a lo esto, loco. por lo menos, si tú puedes aprender la teología que quieren enseñar esas historias, aunque sea aislado, es mejor. Pero ni siquiera eso era el enfoque. Era simplemente que tú supieras Se lo que daba una pasó. moraleja. Está bien, pero para eso le una fábula. Bueno, Tú sabes, como que en sentido general no era algo tan profundo como lo que puede ser un catecismo. Y ujú. en sentido general también la gente se sorprende de que tú sepas historias bíblicas, pero no de que tú sepas teología o aplicación de las historias. Mira, y tú te das cuenta dando clases en el colegio, Full. que ellos se saben, ellos han oído las historias, porque ni siquiera yo diría Sí, que ya como ese que la no se lo conocen saben, full. ajá. No, como que no es que la conocen ni que al 100%. Porque, por ejemplo, hoy dimos en la clase la parábola del hijo pródigo. Ujú. Y yo no dije qué parábola era. Incluso yo le cambié el nombre. En vez de decir el hijo pródigo, yo dije el hijo perdido. Y Y ellos no se ya, la llevaron. con eso fue No suficiente, se la wow. llevaron. No se la llevaron. Y entonces yo comencé así como que Jesús estaba con los pecadores y los fariseos estaban murmurando que sí o qué. Y él le dijo, escuchen esto. Y comenzó, o sea, le dijo una historia. Escucha. Un padre tenía dos hijos, que sí o qué. Y así, como que a medida que iba pasando la historia, de repente había uno de que, yo he oído esa historia. Y después había de que, ay, ese no es el que se va para donde los cerdos. Y después otro de que, es el que vuelve y que sé yo cuánto. Y después otro de que, ay, sí, que el hijo grande. O sea, pero como que a medida que iba pasando la historia, diferentes niños iban como que llegándole. Pero hay ¿A algunos qué que fue historia casi al era? final que se dieron cuenta. Sí, sí. Lo cual es interesante, que son parábolas muy conocidas, pero aún esa como que no Ujú. se la llevan tan rápido. Interesante. Sí. Y mira, hablando de eso, Ujú. uno de niño le hablan más de las parábolas y enseñanzas de Jesús que de grande. Yo siento que casi no se predica de los evangelios en nuestras iglesias. Sí, Se es predica verdad. más de las cartas o hasta del Antiguo Testamento, pero muy poco de Es los tan evangelios. raro, men, que se predica del Antiguo Testamento mucho, es verdad. Pero nada conectado, como tú dices. Ajá. Bueno, Eh, continuamos. sí, sí, sí. No. Dale para allá. ¿Cuánto le falta a este primer punto de el O sea, a este catecismo? punto de transmitir la fe, la catequesis, podemos terminarlo ahí. Quedan como unos cuantos. Está bien. Ok. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Uy, ahí ya se fue No, ya ahí full está. padre de la iglesia. Sí, sí, ya ahí está demasiado san. Pero eso es historia, Sí, sí. básicamente. O sea, está diciendo el trasfondo histórico de la práctica de catequesis en la Ujú. iglesia. Y esos son los tigres que comenzaron a darle cabeza y a decir, ok, ¿qué cosa la gente tiene que saber? Y Comentario. comenzaron a escribir. Y o sea, esto no es católico. Por ejemplo, una gente calvinista ha oído de Agustín, Sí, porque claro. ese fue el El tipo papá de de lo que basó, me... el que se basó Calvino. Mira, Crisóstomo, súper famoso. Cirilo, yo no me suena. Cirilo de escucha esto. Jerusalén, digamos. En vez de... Wow, yo sí... El que este podcast va allá a decir, wow, Mario es completamente católico. Pero que lo No. digan. Yo no soy Somos católico. católicos. Sí, está bien, pero yo no soy católico, señores. Lo que pasa es que hay cosas que yo pienso como que, wow, ¿por qué rayos? En vez de reformar la iglesia como lo hizo Lutero, estos padres mencionados aquí se esforzaron por mejorar la teología de sus personas. Obviamente, en el caso de Lutero, había un problema teológico es grande verdad. que la Tú iglesia sabes estaba como que alimentando, pero en sentido general, muchas veces
lo que se hace. Como que, no, tú estás mal. Vámonos de aquí, que si yo cuánto. Vamos a empezar otras cosas, que si yo qué. Pero quizás si todos volviéramos al principio, leyéramos lo básico, pudiéramos como depurar. Pero creemos esto. Y no lo dice el catecismo. ¿Por qué? Y así, bueno. Ya. Tú sabes que Lutero fue uno de los que trajo de vuelta la práctica del catecismo. O sea, en su tiempo no se estaba usando. Y entonces él con su gente comenzó a desarrollar. O sea, eso es algo que leí recientemente. Bueno. Pues perdón, él Lutero. comenzó Puntos para ti. hizo su propio catecismo. No, tú ves, ahí hay un problema, Lutero. Pero está bien, puntos entonces, para ti por buen intento. Pero como dicen aquí, basado en los padres de la iglesia y cosas así. Y me imagino que seguro las solas y sus 95 tesis estaban metidas por ahí de alguna forma o influenciadas. Sí, entonces, claro. Como que en respuesta a la reforma, la iglesia católica saca su catecismo y se pone y vuelve a adoptar la práctica. Lo cual es interesante. Pero bueno. Dice aquí, el ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento constituye, eso es viejísimo, señores, eso es de los primeros siglos, constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Berarbino, la publicación de numerosos catecismos. Es heavy, porque nosotros como que no nos importa la gente muerta, casi. Sí. Pero a ellos le dan como una importancia a recordar los aportes sobre cuyos hombros nosotros nos paramos. ¿Sabes qué? En verdad, se habla de Spurgeon y se habla de C.S. Lewis. Exacto. Pero como que no al mismo nivel. De gente dura, sí, pero como que no de tantos. Sí, es verdad. Incluso como que hay algo que es interesante que ellos hacen, como que de lugares específicos, geográficos, hay como que se conmemoran gente de ese lugar específico. O sea, los aportes que tuvo en República Dominicana. Por ejemplo, aquí mismo, Fray Antón de Montesinos. Nos lo dan en sociales a nosotros, en la historia dominicana. Pero a nosotros no nos importa qué hizo ese hombre. Sí. Eso como que no se lo aprenden en sociales, pero en la iglesia nunca se habla de ese hombre. Fue muy duro ese tipo. Sí, que si yo quedé Bartolomé de las Casas. Y así, como que hubo varios obispos católicos que tuvieron un gran impacto en lo que nosotros somos como dominicanos hoy. Y nosotros no hacemos nada con eso, ¿sabes? Como que es una clase de historia ya. Sí. Pero bueno. El último aquí, está aquí full en historia. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, la sesión del Sínodo de los Obispos, bla, 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 la sesión extraordinaria de bla, 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 que se ha redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Esa es la historia de este catecismo que estamos leyendo ahora, básicamente. Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. Eso fue en el 1985. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. O sea que este catecismo que estamos leyendo realmente es bien reciente. Sí. Se escribió en los años 80. Tiene 40 años. Está heavy. Exacto. O sea que es bien moderno en un sentido. Ok. Esa es como una introducción. Ahí. El prólogo. Esa es como la mitad del prólogo. Está bien, ¿verdad? Hay varios puntos como rápidos que quizás le dieran un poco más que completan esto.
básicamente, voy a resumir esto, que es también como de historia. Dice que este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio de Vaticano II y del conjunto de tradiciones de la Iglesia. Sus fuentes principales son las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Debe servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos de los diversos países. Destinado a quienes, a los responsables de la catequesis, o sea, obispos. Vean para el episodio de atrás cuando hablamos de quiénes son esa gente. Instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los sacerdotes y a los catequistas, que son hermanos laicos que se encargan de enseñar y transmitir la fe discipular básicamente a los demás. ¿Cuál es la estructura? Que esta es la parte que quería llegar, para que sepamos qué vamos a ver en el futuro. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos. O sea, casi todos los catecismos tradicionales se basan en esto mismo, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares. La profesión de la fe bautismal, que es el credo de los apóstoles. Los sacramentos de la fe, que eso es la parte donde ahí vamos a ver quizá un sabor más católico. Ahí vamos a gozar ahí. La vida de la fe, dígase los 10 mandamientos, y la oración del creyente, dígase el Padre Nuestro. Okay. Bueno, mira que aún el New City Catechism es lo mismo. Trata, pero tiene como su línea calvinista, que eso es interesante. Estos se limitan a el credo, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y los sacramentos. Pero algunos protestantes meten dentro de su catecismo las cosas que son fundamentales para ellos y son su distintivo. Claro. Exacto. Que, por ejemplo, para los reformados, las doctrinas de la gracia, como le llaman, o calvinismo. Entonces, interesante que ellos lo entran y lo insertan y lo hacen parte importante de su catecismo. También yo creo que el de Westminster, que también son reformados, tiene el amilenialismo incluido ahí. O sea, como la teología de pacto. Y incluyendo, como que escatología, se nota su escatología milenial. O sea, no habla en esos términos, pero... Sí, claro. Teología de pacto, full. Entonces, bueno, interesante. Sí. Y está bien, porque son denominaciones. Deben de tener ciertas diferencias. O sea, no está mal eso, en verdad. Bueno, básicamente, señores, no es que vamos a dejar de intentar traer el católico. Pero en verdad creo que la idea de Abraham es súper buena, porque así podemos entender lo que está escrito. Y eventualmente porque la práctica a veces es diferente. Sí, exacto. Eventualmente cuando consigamos el católico, incluso va a ser más interesante, porque vamos a tener más conocimiento de la teoría. Y entonces vamos a poder hacer... de venenoso, de que preguntarle la pregunta del catecismo y ver cómo difiere en la respuesta. Oye, lo heavy sería ver cómo en su experiencia de católico promedio, tú sabes, como que hay cosas deficientes que habrán habido en su formación. Y eso debe ser interesante, en verdad. O sea, aún nosotros no tenemos que nos comparen nuestra respuesta a preguntas de catecismo. Lo que demos de nuestra mente nunca va a ser exactamente igual. Y con toda la profundidad y como precisión que tiene un documento que fue escrito por gente dura. Papa. No, porque el Papa, yo no creo Yo sé. O sea... por gente dura, gente por con doctorado. Por los teólogos durísimos de ahí, de la Iglesia Católica, ellos. Claro. Exacto. O sea, un grupo de gente, es un equipo que tú haces de la gente madura de la iglesia y tú dices, ok, ¿qué es lo que creemos? Escriban ahí. Y después se la mandan a gente que lo evalúe y lo mire y lo que sea. Y dice que, mira, esta palabra cambia la que sé yo cuánto, porque en griego significa tal cosa. Así. Exacto. O sea, que no es algo que tú que te preguntas y tú respondes ahí, que y tú sabes que lo sabes todo. Claro. Aunque también, o sea, el credo apostólico, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro,
los sacramentos, son cosas que uno debería conocer. Sí, full. Son, o sea, básicos. O sea, y si Irónicamente, tú le quitas lo de sacramento y le pones ordenanza, es exacto. básico. Súper básico. Irónicamente, me he encontrado con gente que no se sabe el Padre Nuestro, obviamente. Porque somos Mucho menos protestantes. el credo de los apóstoles. Hay gente que no sabe, yo lo dije el otro día, yo creo que ni siquiera, que nunca había oído de la Cena del Señor alguien. Eso me chocó. Y el credo de los apóstoles no se lo saben. Yo te lo estaba enseñando. Y ni siquiera lo que era la palabra evangelio, eso también me sorprendió. Pero por lo que tú dices, el enfoque en aprender la historia bíblica, sí. pero no se enfocan en las cosas que la iglesia se ha enfocado desde su origen. Claro. No, y que son las que tienen más sentido lógico, al final de cuentas también. Porque me llama la atención para mí como que sea los 10 mandamientos sea parte, pero tiene sentido al mismo tiempo. No, claro que sí. Porque hasta en el mismo Sermón del Monte, sí, Jesús lo usa. Habla de los 10 mandamientos. O sea que... No, y que es o sea, Jesús lo que vino fue a resumir la ley. O sea que los 10 mandamientos son sumamente importantes. Pero, sí. Bueno, señores, ustedes saben, vamos a estar leyendo el catecismo de la Iglesia Católica. Técnicamente, Mario y yo somos sus catecistas. Y ustedes son nuestros catecúmenos. Sí. Catecúmeno es simplemente el que está yendo a través, o sea, está atravesando el proceso de catequesis. Genial. Soy un Somos catecistas. Catecista. Catequista. Catecista. Bueno. No lo Dale, sé. Abraham, entréganos. Bueno. Bueno, ok. Recuerden que creemos que no hay que ser un teólogo, no hay que ser un doctor, no hay que ser un obispo o vicario de Cristo para tener este tipo de conversaciones. O sea, miren, yo simplemente busqué en Google Catecismo de la Iglesia Católica, ¡plá! Y me salió ahí mismo la página del Vaticano. Cristianos promedio, como tú y como yo, podemos tener este tipo de conversaciones sobre la Biblia y la vida y lo que sea. Simplemente el propósito de nuestro podcast es incentivar que los cristianos se pongan a hablar. Que en vez de estar hablando de películas y de series, bueno, no, eso es parte también. Pero como que nuestra cosmovisión bíblica también le demos lugar y no tengamos como miedo a nosotros hablar, porque quizá yo no tengo la teología correcta para responder esa pregunta. Dele para allá, diga lo que usted piensa, y si está mal, bueno, que tú le digas lo que está mal, que te corrija y así catecista se lo va a corregir. Exacto. Entonces, bueno, le queremos dar gracias por escucharlo. Si les gustó el episodio, recuerden compartirlo en sus redes o con personas. Hablen sobre esto y digan, mira, tú nunca me hablaste del catecismo, que sé cuánto. O ¿cuál fue tu experiencia cuando tú eras chiquito y fuiste a la iglesia católica? Esas son conversaciones interesantes. Entonces pueden hacerlo. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y le damos gracias de manera especial a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y que nos apoyan económicamente. Como ya dijimos, vamos a continuar en este tema del catecismo por el momento. Esperamos que sea interesante. Quizás pueda sonar un poco nerdo, o hasta gente pudiera considerar lo que es básico. Algunos alumnos que cuando yo me he puesto a usar el contenido de los catecismos dicen como, ya yo me sé no habla de eso, ya yo me sé eso, pero no se sabe nada. Entonces, o sea, como esto mismo que estábamos leyendo, es la verdad. O sea, no es algo que tú haces cuando tú te vas a bautizar o cuando tú te vas a ser miembro. Es algo que tú deberías mantenerte recordando y aprendiendo y reaprendiendo durante todo tu caminar cristiano, porque la Biblia es la misma. O sea, los fundamentos de la fe son los mismos. Y a medida que uno va profundizando en ello, uno le encuentra mayor riqueza y mayor provecho. Entonces, no como que no lo tomen como que aburrido. Sino que vamos a ver qué podemos aprender. Yo creo que va a ser de mucho Yo creo que va a provecho. ser muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós.